Yo vivo aquí hace 12 años que estoy aquí. Nací en General Delgado, Paraguay. Soy un inmigrante boliviano acá en la Argentina. Yo nací en el departamento de Perú, Cajamarca. Me vine el año pasado, a principios de fevereiro, e a buscar educação. A Argentina me deu o que eu não tinha lá, trabalho, né? Eu só vim trabalhar. Vine a principio de año a estudiar escenografía, continuar los estudios. Vine específicamente a especializarme, a hacer un posgrado. En Colombia no existen las oportunidades que existen acá. Yo ahora estoy con una visa de estudiante temporaria. Ahorita tengo la residencia precaria. Hace 3 años más o menos que estoy con la precaria. Me costó como 3 años terminar el trámite. Si Colombia no me da lo que yo quiero, yo tengo derecho a migrar. Vos tenés muchas opciones en materia de trato, digamos, entre países o trato entre personas de distintos países. Desde la más cerrada, que es poner fronteras cerradísimas con altas custodias, el muro de los norteamericanos, hasta el paradigma de la solidaridad. Argentina tiene una constitución de una generosidad inédita. No hay ninguna que diga para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Argentina fue el primero que dijo, en una ley interna, la migración es un derecho humano. La ley Videla seguía los conceptos de la doctrina de la seguridad nacional, es una ley de 1981. Si bien fue dictada durante el gobierno de Videla, por eso se llama así, en el año 81 estuvo vigente 20 años. Siguiendo ese lineamiento de esa concepción de la seguridad nacional, de la doctrina de la seguridad nacional, de fronteras cerradas y de un ejercicio muy acentuado de la soberanía, establecía como paradigma al extranjero prácticamente como un enemigo. Concepto que se plasmaba con normas que tendían básicamente a la expulsión y a dificultar la regularización del extranjero en tierras nacionales. Se formó una conciencia de que este es un tema policial y delictual, y que el extranjero que no se atenía o no cumplía con las estrictísimas y difíciles de cumplir reglas que ellos mismos establecían, estaba más cerca de la delincuencia o que de la regularización. Todo migrante era visto como una persona que venía a hacer mal al país, ¿no? La expulsión era el primer recurso que se utilizaba. Queríamos hacer el trámite de documentación, era muy difícil, tenías que tener todo legalizado desde Bolivia. En Bolivia cada legalización de antecedentes te salía $50. Y lo hicimos, me costó un montón y logré, mandé a mi familia que me lo hagan, lo hicimos. Ese tiempo tenías que tramitar mediante escribanía. Lo agasaron a mi marido una vez que querían deportarlo por los papeles que no tuvimos al día. Y cada día vivimos con el miedo. La ley Videla te llevó más bien a delinquir, pero quien pagó los platos rotos fue el migrante. Esa ley lo obligó, porque si yo no tenía mi documento y yo estaba trabajando bien acá y no lo presentaba mi documento en el término que me ponían, entonces me iban a echar del trabajo. La estigmatización del extranjero, como la estigmatización de algún grupo, sirve para muchas cosas. Entonces, primero, sirvió ideológicamente para que cuando un extranjero cometía un delito, fueran los extranjeros los que cometían delitos. Los peruanos, los bolivianos, los chilenos, los coreanos, lo que se te ocurra, no importa. Eran el grupo. El grupo, esta manera de ver las cosas tiene una doble consecuencia, de la que no nos hemos desprendido todavía. Estigmatiza y despersonaliza. Entonces la persona deja de ser tal, sino integrante de un grupo, y ese grupo además está estigmatizado. Cuando un grupo está estigmatizado, se convierte en ilegal, y contra el ilegal se puede hacer cualquier cosa. Entre otras cosas, expulsarlo y echarle la culpa de muchos males que nos aquejan a los argentinos. Así que
la ley servía a los intereses del conjunto ideológico de persecución. La ley 25871 está vigente desde enero del 2004. A partir de la concepción de que la migración, no, el derecho a ingresar y a egresar del país, el derecho a trasladarse de un país a otro, no es un acto de soberanía, esto es, no es un acto de gracia estatal, sino que es un derecho que pertenece a cada persona. Que desde la Constitución se habla del derecho a entrar, permanecer y salir del territorio. Este cambio de concepción, que lo ubica en el ámbito del derecho internacional, de los derechos fundamentales o derechos humanos, como se gusta decir acá, la expulsión es la última ratio. La primera directiva es: esforcémonos para regularizar la situación de los irregulares y abramos los caminos a la regularización. La nueva ley migratoria hace el programa Patria Grande, se crea el programa Patria Grande con los principios de la ley. Patria Grande, ¿qué hace? Dice, bueno, queremos regularizar a los 750.000 migrantes que están acá irregulares, porque indocumentados no son, tienen un pasaporte. Y esta es la residencia que los blanquea, se puede decir acá, los regulariza. Una de las novedades que introduce, y que es una muestra de la amplitud conceptual y de que esto es una política migratoria y no una solución coyuntural, es uno de los incisos de la categoría de residencia temporaria, que es lo que se llama el criterio de nacionalidad. Lo que establece es que todas las personas nacidas, provenientes de estos países que integran el Mercosur, que llamamos Mercosur ampliado, porque incluye países asociados al Mercosur, no integrantes del mismo, Chile, bueno, llega hasta Venezuela, etcétera, prácticamente toda América del Sur. Por ese solo hecho de ser nacionales de esos países, se les otorga residencia temporaria. No hay que hacer nada. Migraciones tiene que decir, este hombre viene de Perú, temporaria. La verdad que gracias a esto se soslayan los problemas de entradas irregulares. Entradas por pasos no habilitados, por ejemplo, fuera de las horas que atiende migraciones. El artículo 4 establece un reconocimiento y una directiva. El reconocimiento es que la migración es un derecho humano y la directiva es que el Estado lo tiene que reconocer y custodiar en condiciones de igualdad. Por lo tanto, hay un deber concreto del Estado argentino de custodiar el derecho a migrar. Y el derecho a migrar implica también, como primera consecuencia, que hasta los irregulares, que son reconocidos en la ley, tienen derecho a la educación plena. En la ley Videla solo se les reconocía el derecho a la escuela primaria, a los irregulares. En la ley de migraciones actuales se llega hasta el universitario y terciario, aún siendo irregular. Ninguna facultad, ninguna escuela secundaria, ni ninguna primaria pueden rechazar a un alumno por el hecho de ser irregular. Mi familia tenía que venir acá por trabajo, entonces aproveché de venirme con mi familia y empezar a estudiar acá. No he tenido mayores inconvenientes. Decidí, viajar a Buenos Aires, sobre todo para completar o un poco para el término de perfeccionamiento académico como cirujano general. La atención primaria, es decir, el tema de los consultorios externos, eso está asegurado. Es decir, uno va, pide turno, lo atienden, va por guardia, también lo atienden con el documento que tienen. Inclusive, cuando ingresan por guardia y es una operación de urgencia, lo operan. Cuando tienen que hacer la operación o ese tratamiento largo, para que le den la medicación, etcétera, etcétera, le piden tener la radicación. Un día tive uma ferida, eu fui para o hospital e atenderam numa boa, direitinho. Não só isso, sino que deram também os remédios, né? Yo me hice cirugías, por ejemplo, en el Rivadavia
me atendieron muy bien. El derecho a la salud también tiene, como el derecho a la educación, un rango absolutamente amplio, acorde por otra parte con lo que dice la Constitución Nacional, porque después de todo, lo bueno, si se quiere, que tenemos, es que detrás de esta ley de migraciones está nuestra Constitución. Y que esta ley de migraciones, esta, la actual, la 25871, no traiciona ninguna de las directivas generales que están en la Constitución, que al contrario lo hacía la ley Videla. Y este cambio de paradigma tan categórico, tan copernicano que se ha producido entre la ley Videla y la ley 25.871 es la que obliga a todo un proceso, y estamos en esa transición de concientización de la autoridad de aplicación y en particular de la autoridad delegada, que son las fuerzas de seguridad, ¿no? Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, de cambiar esa idea de que hacer patria es expulsar a un extranjero. Hoy hacer patria es contribuir a su regularización. El fenómeno migratorio o el fenómeno de irregularidad migratoria no es un delito, es una falta administrativa. Las fuerzas de seguridad están formadas por cuestiones de las escuelas tradicionales en principio en la prevención y persecución de delitos. Cuando les asignan otras funciones, y acá actúan como delegados de la policía migratoria, tratan a la gente igual que si fueran delincuentes. Entonces, lo primero de las tantas cosas que tienen que aprender es esta distinción. La ley contiene algunas pautas concretas. Por ejemplo, cuando se produce la retención nunca puede ser en lugares de detención. Y no usa la palabra retención inadvertidamente. Tiene un sentido muy específico. Todas estas cuestiones que en la ley se manifiestan en detalles, en la práctica tienen que hacerse conciencia, en particular en la autoridad delegada. Esta es la gente que tiene que saber qué hacer. Y esta gente tiene que saber que el trato al extranjero irregular es el trato a una persona que ha cometido una falta administrativa. Y no debe ser tratado como un delincuente. Los años que está acá le deja mucho a Argentina, le deja producción, porque a la larga esa plata uno no se lleva nada de ese dinero de acá. En este momento los países que podríamos llamar centrales, poderosos o primer mundo, como los quieran llamar, son un imán para la migración de sus propias colonias. Esa gente de esos lugares que fue expoliada y despojada quiere ir por mejores horizontes a esos países centrales que durante muchos años se enriquecieron a costa de esta gente. Y estos tienen un miedo pánico y empiezan a cerrar fronteras. Las constituciones de estos países principales, la soberanía prevalece sobre el derecho humano. La soberanía entendida como este es mi territorio, yo tengo derecho a dejar entrar o a impedir la entrada de quien yo decida y en las condiciones en que decida. Dadas esas circunstancias, tienen normas y reglas totalmente distintas a las nuestras. Ahora terminé enfermería. También me estoy tratando de desarrollar, ¿no? como profesional también. A Argentina me dio la posibilidad de trabajar. Para mí, yo vivo acá apretadito en este apartamento, cuando en Colombia debo estar en una casa grande. Pero allá no tengo la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo, que aquí sí lo pude hacer. Lo cierto es que la legislación argentina es de avanzada y se advierte un gran desequilibrio. Y ahí es la hora de evaluar qué hacemos. ¿Nos unimos a la ola general? La otra es decir, miren, esto es una cuestión de principios. Nosotros estamos defendiendo estos principios. Y creemos que estos principios que emanan de la Constitución Nacional son dignos de ser defendidos. Entonces vamos a seguir manteniéndolos y seamos nosotros el ejemplo para los demás.